Buenas tardes a cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga. Es una bendición estar nuevamente comunicando con ustedes de esta manera. Sea la hora que sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, tengan ustedes muy buen tiempo. Es una bendición el saber que pues algunos escuchan la palabra de Dios. Agradecerles de antemano. No buscamos que se ponga nada en los videos, comentarios o algo. No pido que pongan like, o si lo quieren poner, no tengo nada en contra. Es una predicación, una enseñanza bíblica. No vendemos nada. Todo es gratuito, porque por gracia me fue dado, por gracia tengo que darlo. Es una bendición poder comunicar y tener el privilegio de comunicar la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church. Predicamos la palabra de Dios. Buscamos esparcir más, agrandar más el conocimiento de qué es la Biblia, la palabra de Dios. Hay muchas teorías, hay muchas sugerencias, hay muchas ideas o mitos o lo que ustedes quieran. Pero lo importante es adentrar. Dice la palabra, dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, para que nadie os engañe, para que sepan qué dice la Biblia. No juzguemos un libro nada más por su pasta, o porque alguien dijo que no es, o sí es. Simplemente escuchemos, es la fe que profesamos nosotros, esta iglesia, este templo. Como pastor, estoy convencido de que es la palabra de Dios. Y nos gusta compartirla, no pidiendo nada a cambio. Le gusta, qué bendición. Escúchela, con gusto se la enseño. No que lo sepa todo, estoy aprendiendo junto con ustedes cada día algo más. Y esta tarde vamos a pasar a seguir estudiando los miércoles. Es miércoles, son las, ¿qué? 7, 5, 7 algo de la tarde, pero a donde quiera que usted esté, el día que usted nos vea, el día que lo escuche, a la hora que lo escuche, el Señor le bendiga. Gracias por su atención. Esta tarde estamos a 6, ¿verdad? ¿6 de qué? De octubre. Son las 7 algo de la tarde. Como digo, a la donde nos vea, a la hora que nos vea, es bendición. Agradeciendo a aquellos que pues realmente ponen atención. No estoy hablando de mis pensamientos. No estamos predicando lo que yo digo, lo que yo creo. Es lo que dice la palabra de Dios. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, enviada por el Padre con su Hijo Jesucristo a la tierra. Y esta tarde vamos a continuar en el libro de Romanos, capítulo 5. Llegamos al versículo 5, del 1 al 5. Vimos lo que es las bendiciones de la justificación, o no me recuerdo el título que le pusimos, pero vamos a leer ahora del 6 al 11, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 11, continuando con las bendiciones de la justificación. Adelante, a ver si me lo lea, por favor. Dice la palabra de Dios, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Amén. Por el cual hemos recibido la reconciliación. En la Biblia de las Américas dice de esta manera. Permítame, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. El 7, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo.
aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. El 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el 9, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. El 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el 11 y cerramos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Gran bendición. ¿Qué es reconciliación? Contentamiento, perdón, pecado, todo es justificación. El perdón que Dios ofrece por su Hijo es algo grande y maravilloso, digno de ser tomado en cuenta. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos flacos o débiles, Jesús murió por los impíos. Pero un ser humano, ¿qué necesita para morir? Pues nacer primero, ¿verdad? Ser nacido. Y Dios envió a su Hijo. Nosotros comenzamos a ver desde dónde viene el plan de Dios, porque Él sabía que es lo que la humanidad necesitaba. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, ahí en Génesis capítulo 3, desde el 1 al 3, vemos cómo Dios desarrolla la creación, cómo crea a los animales. Aunque muchos dicen que el mundo, el infinito, la tierra, el espacio, todo fue creado por una explosión, que le nombran el Big Bang. Pero el Big Bang, se los puedo decir confiadamente que es la huella del poder del Todopoderoso, de un ser sabio, inteligente y todopoderoso, que de la nada hizo todo. Él decía y era hecho. Pero ¿quién lo hacía? Vemos entonces que cuando Dios forjó al hombre, o hizo al hombre, o moldeó el hombre, porque Dios no lo hizo nomás con decirlo. Dios con sus manos formó al hombre, al varón, con sus manos. Y con el tiempo, después de haber creado los animales y haberlo puesto en el Edén, le hizo una compañera idónea, que fue la mujer. ¿Y de dónde salió la mujer? De la costilla, dice la Génesis, de Adán. Bien. De ahí en adelante vemos que el hombre cae en pecado. Porque cuando empezó Dios la creación, dijo, sea la luz, y fue la luz. Y no había ni sol, ni luna, ni estrellas. Entonces, ¿de qué luz habla? Voy a pedir a ver si que me busque ahí en Génesis capítulo 1, 1 o 2, donde dice, sea la luz, y fue la luz. Porque, para que se entienda bien que de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque es una luz muy diferente a la que está hablando ahí. No es la luz del sol ni de la luna. Porque si no hay sol, ¿cómo brilla la luna? ¿Cómo brillan las estrellas? A ver, ¿en qué versículo? En el 3. ¿Qué dice? Dice, Padre Dios, Hijo Dios, sea la luz y fue la luz. Sea la luz y fue la luz. Gracias, Miguel. Si nosotros leemos todo el libro de Génesis, nos damos cuenta que Dios, con su gran poder, hizo todo. Dividió, pero el punto ahorita principal es, creó al hombre o al ser humano perfecto, con la eternidad en sí mismo. Pero ¿qué pasó con el ser humano? Cayó. ¿En qué cayó? En pecado. De ahí viene la debilidad de la humanidad, porque somos como, siempre lo hago esta comparación porque es muy buena para mí, ¿verdad? A mi ver. Es como cuando amasan la masa para hacer tortillas de harina y le ponen Rexal o espauda o lo que sea para que las tortillas tengan más sabor. Pero ¿qué pasa cuando le ponen eso? Dice la Biblia, poca levadura, que es la levadura también, leuda, o sea, llena toda la masa. El hecho es de que Dios no siguió creando con sus manos o forjando o haciendo más seres humanos, sino que sujetó a la humanidad a la multiplicación.
¿Qué es la multiplicación? Le dijo Dios al ser humano, reproducido, henchir la tierra, llenar la tierra, ¿verdad? Entonces ya no siguió forjando, ya no siguió haciendo con sus manos a ningún otro ser humano, más que a Adán y a Eva de la costilla de Adán. Pero ¿qué pasó con él? Los hizo perfectos, los hizo todo, pero el hombre en sí tiene su propia voluntad, tiene propia decisión, tiene su propio pensamiento, porque Dios lo hizo un ser inteligente. Todo ser humano tiene un cerebro que puede decidir, ya cuando está consciente de sí mismo, de sus responsabilidades y todo, qué hacer y qué no hacer, creer o no creer. Por eso la palabra de Dios nos enseña que seremos llamados a juicio. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de decidir qué hacemos y qué no hacemos. Conocemos qué es bueno y conocemos qué es malo. Pero ¿de quién depende? De cada persona. Bien, el hecho es de que cuando cayó Adán y Eva, cayó toda la humanidad. Por eso dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Dice, por cuantos todos. ¿Por qué todos? Desde Adán para adelante, todos nacimos, que muchos dicen el pecado original. Nacemos con el pecado que de Adán, nuestro padre de la humanidad, Adán. Bien, entonces cuando cayó Adán y Eva, léanlo en Génesis, en pecado, Dios, al dictar la sentencia, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos que más arriba Dios dictamina 2 juicios antes que este. Pero es el que dictamina, le pone a la víbora. Entonces el enemigo hizo su presentación, no como en lo que es, sino como, ¿qué hizo con la víbora? La víbora era Satanás. No, tomó ese animal. ¿Por qué tomó ese animal? Porque era más astuto, no era sabio, era más astuto que todos los demás animales creados. Y lo tomó porque era hermosa la víbora también. Las víboras son bonitas, pero peligrosas, venenosas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Usó una serpiente para que le hablara a Eva. Las víboras hablaban, yo no sé, así dice la Biblia y yo lo creo. Así como la burra de Balaam le habló a Balaam, el profeta en la Biblia, que maldijera a Israel, así también le habló la víbora a Eva. Bueno, el punto es que cuando Dios le pone el juicio a la víbora por haber sido instrumento para tentar a Eva, ahí en Génesis 3:15, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Preguntaba yo a mi hija, gracias amiga, ¿qué es el calcañar? Porque pues es una palabra que poco usamos, poco la oímos, está escrita en la Biblia. Es entre el talón, por la parte de atrás del talón, que es lo que dice el significado. Cualquier que busque el significado de la palabra calcañar, pues es el talón. Bueno, el punto es, ¿qué es más peligroso? ¿Una herida en el talón o una herida en la cabeza? La cabeza, ¿verdad? Porque es una herida mortal. Y dice ahí, dijo el Señor, pondré enemistad pondré entre ti y la simiente suya. ¿De quién? De la mujer. Fíjese bien que dice de la mujer, no dice del hombre, de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Dios sabía que el ser humano iba a caer en tentación. Que la humanidad iba a quedar bajo pecado. Por eso desde antes Dios trazó un plan tan grande y maravilloso que nos deja a nosotros con la boca abierta de la manera que lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice desde aquí, de donde dice, ella te pondré enemistad entre ti y la simiente suya de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por eso preguntaba yo, ¿qué herida es más peligrosa? Obviamente que la de la cabeza. Entonces dice la palabra de Dios, en el versículo que leímos, dice, porque Cristo cuando aún éramos flacos a su tiempo, murió por los impíos. Y pregunto otra vez, ¿qué necesitaba hacer para poder morir? Nacer. ¿Y cuando nació? Bueno, nosotros vemos ahí en Gálatas 4:4 qué es lo que nos dice, ¿verdad?
No en el tiempo de nadie, sino en el tiempo de Dios, ¿verdad? A ver qué dice. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho de mujer, nuevamente, no dice hecho de hombre y mujer, dice hecho de mujer. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y podemos ver que nosotros entendemos por medio de Juan que dice, y el verbo estaba con Dios. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Podemos entender ampliamente quién es Jesucristo. ¿Qué dice? Juan 1, 1 al 3 dice la palabra de Dios. En principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Sin Él, gracias. Sin Él, nada de lo que fue hecho, nada de lo que es hecho fue hecho. Es una bendición el poder entender que desde antes Dios prohibió, no tenía un plan C. Él hizo un plan perfecto sabiendo que la humanidad iba a caer en tentación. ¿Por qué lo permitió? Para mostrar su gran poder, su amor y su misericordia. Porque nosotros, la humanidad, por nosotros mismos, no podemos hacer nada sin Él. ¿Y por qué envió a su Hijo? Bueno, podemos ver que dice Mateo 9:36. Dice la palabra de Dios. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tenían pastor. Gracias mía, como ovejas que no tenían, ¿tuvo qué? Y viendo una multitud, tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión, por su misericordia. Que estábamos como angustiados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Por eso en Gálatas 4:4 decía, a su tiempo nació, ¿de quién? De la mujer, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Y en qué nació? Bajo la ley. Pero nomás de la mujer, no del hombre y la mujer. Dice Hebreos 2:14. Dice la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Es a saber, al diablo. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? Al diablo. ¿Quién vino y lo derrotó? El Señor. Le quitó el imperio de la muerte. ¿Dónde? En la cruz. ¿Por qué? ¿Cómo fue todo esto? Bueno, Hebreos 10:5, ¿qué nos dice? Pongamos atención en todo esto porque tiene un significado muy grande todos los actos de misericordia de Dios para la humanidad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Más me apropiaste cuerpo. ¿En qué manera Dios le dio la gran bendición a toda la humanidad? Por medio de un cuerpo humano hecho de mujer, en la mujer. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Se me apropiaste cuerpo. Por eso podemos entender lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Y ahí vamos a resaltar algo muy importante. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Qué vino a hacer, gracias mío? ¿Qué vino a hacer el Señor? ¿A qué envió el Padre a su Hijo? A pagar por nuestros pecados. Pero no nomás eso, sino que lo hizo semejante al ser humano. Se hizo un cuerpo humano para que viniera lo santo, lo divino, lo puro, habitar en ese cuerpo y de esa manera ofrecer ese cuerpo como sacrificio, un cuerpo limpio, sin pecado, santificado, que ya no necesita ser cambiado, es el mismo cuerpo con el que resucitó. Nosotros vamos a necesitar un cuerpo nuevo, semejante a este, pero igual que el del Señor. Pero ese cuerpo estuvo aquí en la tierra, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando lleguemos al cielo, y espero que lleguemos todos, vamos a ver un hombre sentado a la diestra del Padre, un ser humano, un ser que vivió entre la humanidad. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? Bueno, vamos a ver qué dice
Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11 dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué hizo Dios por la humanidad? Hizo un ser humano con él mismo dentro. ¿Para qué? Para que viniera y se ofreciera ese cuerpo en sacrificio vivo, limpio, agradable a Dios. ¿Lo podríamos haber hecho nosotros? No. Nosotros no tenemos la capacidad para salvarnos a nosotros mismos. Si necesitábamos un Salvador, ¿y qué pasó? Isaías, 650 años antes de que el Señor naciera, dice en Isaías 53, del 2 al 7. Dice la palabra de Dios, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, verlo hemos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó a su camino, mas Jehová cargó en él el pecado por todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Qué tremendo, todo podemos alcanzar a entender tan grande bendición que Dios nos ofrece, y todavía a veces no queremos escuchar ni saber nada de las cosas de Dios. Ahí en 1 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, ¿qué hizo? Hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Porque no podemos por nosotros mismos, pero cuando entendemos qué es lo que se trata, que hay un Salvador, que hay un Redentor y que nomás hay un camino para el cielo, tenemos que poner atención. Muchas veces pensamos que son debilidad el leer la Biblia, el creer en Dios. No es debilidad, esa es valentía. Es reconocer lo que soy y dejar que el Espíritu Santo de Dios me declare ampliamente la verdad que no quiero escuchar. A veces no queremos escuchar la verdad porque nos ofende, nos molesta, nos enoja, pero la verdad es que todos somos pecadores, incluyendo el que está aquí. Si estoy aquí es por misericordia de Dios, pero antes de todo esto tiene que haber un conocimiento real de lo que Dios está haciendo por la humanidad. Tenemos el poder de decir ahora, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque cuando yo era débil, Él me fortaleció para salir adelante. Habló a mi corazón, pero ¿sabes qué? Hubo en mí ese deseo de conocer, esa disposición de entender todo el mal que yo he hecho en el pasado. ¿Dios te perdona? Sí, sí te perdona todos tus pecados. Déjame decirte una cosa,
Mira, Moisés, antes de ser líder de Israel, él asesinó a un hombre, a una persona. David, antes de ser tan grande como lo presenta la Biblia ahora, él cometió fallas. Porque dice la palabra de Dios, no hay hombre bueno que no falle. Pero porque no es por obras, es por reconocer y entender que Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que se refiere a este versículo. La debilidad del ser humano no nos permite, ni podemos, ni tenemos la capacidad de llegar a ser salvos por nosotros mismos. Tiene que haber un intermediario, tiene que haber un intercesor, y Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice el Señor, porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad, y nadie va al Padre sino por mí. Ahí en Juan 1:14. No, 14:6, Juan 14:6. Ciertamente tengo que rectificar a veces cuando digo un versículo porque lo digo de memoria y a veces me falla, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que entender que Dios ha mostrado su amor y nos ha dado la fortaleza. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene y nos fortalece y nos declara y nos habla y nos guía a toda verdad. Pero ¿qué tiene que haber en el ser humano? Una disposición para querer hacer aquello que Dios nos está mandando. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que tenemos una alma, que es la realidad de nosotros, y que este cuerpo va al sepulcro, el espíritu de vida va al que lo dio, pero el alma que somos nosotros, los seres humanos que estamos en este cuerpo, ¿a dónde va? Eso depende de cada uno. Ha habido muchas personas que me han dicho, cuando he presentado el plan de salvación, es que la Biblia dice muchas cosas, es que la Biblia la escribieron los hombres. ¿Quién querían que le escribiera? Si el mismo Todopoderoso tuvo que hacer un cuerpo humano para venir a redimir al ser humano, ¿qué esperábamos? Ahí en Hebreos 10:5 nos lo dice bien claro, ¿verdad? No quisiste sacrificios, no quisiste ofrenda, pero me hiciste un cuerpo. Y él obedientemente, como dice Filipenses, vino y tomó. Y aún así, aún en su estado humano, cuando estaba en el Getsemaní, que no recuerdo el versículo, estaba orando al Señor y él pedía, si es posible que esta copa pase de mí, ¿verdad? Él pedía y le contestó el Padre esa oración. No, porque él tenía que pasar por ahí. Muchas veces es que a mí no me contesta la oración. Es que tienes que pensar una cosa, que primero tienes que hacer la voluntad de Dios para hacerla, para provocar aquella buena voluntad de Dios para contigo. Si no reconocemos al Todopoderoso y a su Hijo como único, ¿lo tienes? Como que Él es el único camino, Él es la verdad y es la vida. No hemos entendido nada. Por eso son estas enseñanzas, para que entendamos. Porque no, son puras mentiras. Bueno, ¿por qué? ¿En qué te basas para hacer mentiras? ¿Ya le leíste la Biblia? ¿Ya le estudiaste? Déjame decirte que un doctor, para ser doctor, necesita estudiar. Necesita entender de qué se trata la medicina y qué es el cuerpo humano. Para ser cristiano, verdaderamente un cristiano, necesitas entender, o necesitamos entender, qué es de lo que nos está hablando Dios. Es el momento de trabajo, hay momento de vivir, hay momento de divertirnos, hay momento de bailar, hay momento de reírnos, hay momento de brincar, hay momento de enojarnos. Pero todo tiene un tiempo. También debes de tener tiempo, o debemos de tener tiempo, para las cosas de Dios. Porque si no tenemos tiempo para las cosas de Dios, entonces no hay amor para Dios, ¿verdad? Todo es por amor. Si nosotros lo tienes, ¿qué día? ¿Me lo lees, por favor? Es Marcos 14. Lo perdí. Marcos 14. 14:36. El 14:36. Dice la palabra de Dios y decía, Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles, traspasa de mí este vaso, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. No lo que yo quiero, gracias amiga. No lo que yo quiero, sino lo que tú. No mi voluntad, sino la tuya. A veces nosotros pedimos y queremos que Dios nos haga un capricho. Dios suple necesidades, no concede necesidades.
Nosotros tenemos que entender que Dios nos dice, mira, confórmate con lo que tienes. Pero nunca nos dice, no trabajes, no te esfuerces. Lo que nos dice, no te enamores de las riquezas. No trabajes día y noche por hacerte rico. Trabaja por el alimento, que todo lo demás viene por añadidura si realmente tu corazón está donde debe estar. Porque hay un versículo que dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Primeramente busca agradar a Dios. ¿Ah? ¿Lo tienes? Mateo 6:33. Mateo 6, 33. 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lémelo tú mejor para que sea de la Biblia. Dice la palabra de Dios, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Serán añadidas. Todas esas cosas serán añadidas, ¿verdad? Entonces vemos que, ¿qué es lo que vemos? Que en el 6 porque Cristo cuando no éramos flacos a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente ya vimos que dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió, fíjese bien, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Para qué lo hizo hecho súbdito a la ley? Para que cumpliera la ley. Por eso en algún versículo dice, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley, porque nosotros no podíamos. Por eso no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia bendita de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si realmente estás en Cristo. Si realmente te has arrepentido de todas tus maldades, de todos tus pecados. Todos fallamos. No se trata de juzgar a nadie. Se trata de que entendamos que aunque hayamos fallado, tenemos la opción de arrepentirnos de todo ello y decir, aquí estoy. Perdóname y vamos de nuevo. ¿Quién es el que perdona? Dios en Cristo Jesús. Es momento de reflexión, es momento de pensar, analizar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Dice Romanos 4:25. Esta fue de la simiente de la mujer en Gálatas 4:4. Ya vimos Génesis. En Romanos 4:25, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado por nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe. Romanos 5:1. Lémelo si lo tienes ahí. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por lo que yo haga, no es por lo que estoy haciendo yo, es por lo que Él hizo en la cruz. Es por la bondad y misericordia de Dios. Y hemos hablado de las riquezas, lo hemos visto en Santiago, lo hemos visto en Romanos. ¿Es mala la riqueza? No, no es mala la riqueza, pero la riqueza no te lleva al cielo. Lo que te puede llevar al cielo es un corazón humillado y contristo, arrepentido de todas las maldades que he hecho en mi vida, de lo mal que me he portado. No estamos juzgando a nadie porque todos tenemos fallas. Dijo el Señor, el que esté libre de pecados tire la primera piedra, ¿verdad? Y así es, no se trata de juzgar a nadie, sino de buscar, ver lo que Dios quiere que nosotros alcancemos a ver, ¿verdad? Allí en, ¿qué es? Efesios 1, 9 y 10. Dice la palabra de Dios, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. A ver, déjame ver, Colosenses 1:20. Esa palabra de Dios y por él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. En Cristo, reconciliando todo en Cristo Jesús. Por eso hablaba de precisamente de Mateo 5:17, que es lo que nos dice. Dice la palabra de Dios,
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Romanos 3:31, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establezcamos la ley. ¿Qué? Por la fe, gracias. ¿Establecemos qué? La ley del amor de Dios para con nosotros. Estamos a tiempo de analizar, de ver. Hay muchas Biblias en todos lados. Muchas de las veces tenemos que ver qué tipo de Biblia compramos, ciertamente. Pero es bueno que si tienes una Biblia, la abras y la leas, tanto San Juan, Romanos y todo lo que es el Nuevo Testamento, todo lo que es el Antiguo Testamento también. Porque dijo el Señor, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella está vuestra salvación, ¿verdad? Bien, dice el versículo 7 y 8, dice ciertamente, apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osare morir por el bueno. Y luego ya vemos lo que dice, pero ¿sabes qué? Pero Dios, no lo dice así, dice más Dios, encarece su amor hacia nosotros, que hacían pecadores. Cristo murió por nosotros. Y esto es una gran bendición, el poder ver, que dice el 7 y el 8, que apenas si alguno se prestará para morir por algún bueno. Pero Dios muestra su amor, nos declara su amor hacia nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice Juan 15, 13 al 14? Dice la palabra de Dios, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas ahora os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las ha dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que veáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os le da. Amén, para que llevéis fruto y mucho fruto. El 16 y el 17, ¿qué nos dicen? El mismo. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pediréis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Esto os mando, que os améis los unos a los otros, porque ya no somos siervos, somos amigos de Cristo. Hay un corito que me gusta mucho que dice que yo quisiera hablarte del amor de Cristo, y esa es la verdad. Nadie tiene más amor que el Padre por la humanidad. Es que aunque no querramos, aunque muchos no quieran, somos creación de Dios, no de otra cosa, como muchos quisieran ser de otra cosa. No, yo quiero ser del Señor. Yo sé que soy creación del Señor, porque nosotros tenemos el plan de Dios con nosotros, y ya no somos siervos, somos amigos. ¿Cómo fue llamado Abraham? Amigo de Dios. ¿De quién somos hijos por la fe? Hijos de Abraham. Muchas veces queremos que Dios haga las cosas por nosotros cuando nosotros no hacemos nada. Ay, es que no me hablan del amor de Dios. Sí, hay amor de Dios, claro que sí, hay y bastante. Pero déjeme decirle una cosa muy importante que tenemos que entender. No me acuerdo dónde lo apunté, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ahí en Mateo 1, 21 al 25, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y dará a luz un hijo, y llamaréis su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor
por el profeta que dijo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Amén. Entonces, ¿qué hizo José? Como le había dicho el ángel. Porque para que se cumpliera ¿qué? Las escrituras, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios nos ha dado tremenda revelación en estos tiempos. Tenemos que entender que Dios nos habla como dice Hebreos, de muchas maneras ha hablado Dios. Ahora nos habla por medio de su Hijo. Creo que tenemos que entender que Dios está interesado en nosotros, porque está viendo cómo está este mundo. Y hablaba yo en Génesis cuando el ser humano pecó, esa luz se apagó, quedó en tinieblas. Por eso en otra parte del Nuevo Testamento habla de que la luz del mundo, dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. ¿Verdad que dijo? Entonces, ¿qué pasó? Muchos no creen en Jesús, no quieren saber nada de Jesús, porque sus obras son malas. Los rechazan. Hay quienes hablan, juzgan, dicen y blasfeman el nombre del Señor, sin saber la verdad realmente, sin haber profundizado en aquello que Dios nos da para que nos enteremos, ¿verdad? Entonces vemos que Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no nomás quedó allí, sino que también fue resucitado de los muertos. ¿Para qué? Para que seamos justificados en su sangre. Tenemos que entender que muchas de las veces Dios nos habla, nos dice, mira, estás a tiempo, la venida de mi Hijo ya mero va a la tierra, pero nosotros no queremos creer en nada de eso. Y hay gente que menos si tienen otra idea de lo que es la creación del ser humano. Yo quisiera a veces poder explicar más ampliamente y más claramente qué es lo que espera Dios de nosotros, pero si el mundo no quiere oír nada, ¿qué podemos hacer? Ya Dios mostró su amor para con nosotros. Luego el 9 dice, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios. Dios también se enoja. Dios no está muy contento con la humanidad en estos tiempos, más viendo que no hay nada bueno en el mundo ahorita. La moral tapa los suelos, por no decir que ya la aniquilaron. La moral está aniquilada. No hay vergüenza, no hay educación, no hay humanidad, no hay. Pueden ver, podemos ver a un ser que está ahí muriéndose y nomás pasamos y lo vemos. No hay misericordia para nadie. Cuando dice Dios, Dios te ha mostrado su amor. Si eres hijo de Dios, pon atención en el mundo que vives. ¿Por qué? Porque este mundo se va a acabar. ¿Y a dónde vamos? A dar razón de todo aquello que hayamos hecho en esta vida. ¿Y qué dice Hebreos 9:27? Está establecido, ¿verdad? Claro. Dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Que los hombres o los seres humanos mueran una sola vez y después al juicio. Hebreos 9:27. Y en 1 de Pedro 3:18, ¿qué dice? Primera de Pedro 3:18. Uh-huh. Dice la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pero vivificado en el espíritu. Muertos en la carne, sí, pero vivificados en el espíritu. Hay muchas cosas que quisiera yo entregarles, a tener más palabras para poder explicar tantas cosas hermosas que tiene la palabra de Dios, pero a veces me quedo corto. Juan 10:17 y 18. Dice la palabra de Dios, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Tengo poder para ponerla, tengo poder para tomarla. Este mandamiento es un mandamiento que le dio el Padre a su Hijo.
O decir, no, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Cuando nosotros nos habla el Señor a nuestro corazón, debe haber una inquietud, debe haber una incomodidad que no nos deja, porque está hablando el Señor, está hablando a tu corazón. Te está diciendo, ¿de veras eres cristiano? O te está diciendo, ¿qué estás haciendo con la salvación que yo te di? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Nomás estás para criticar? ¿Nomás estás para juzgar? ¿O nomás estás para trabajar, para las riquezas? ¿O por los placeres del mundo? Es que es lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Dice el 9 y el 10 y cerramos, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque vive, no está muerto, vive. No es algo de que ya se murió y ya, no, es algo, va más allá. Por eso, dice una cosa, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, y Dios sometió al pueblo de Israel a que fuera rebelde para con él. ¿Para qué? Para que nosotros nos alcanzáramos la salvación que ahora gozamos por la gracia de Dios. Y a veces juzgamos a Israel. No es bueno, dice en Romanos, que nos jactemos, que nosotros nomás somos salvos y que el pueblo de Israel no. Israel va a ser salvo, nomás que está por este momento reprimido por su conducta. Romanos 11:28 dice, ¿qué dice? Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, de quien de los gentiles, ¿verdad? No, en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. ¿De quién? De los padres. Romanos 11:28 dice, ¿sí? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, él endureciere, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Que hasta que entre la plenitud de quién? ¿De cómo lo dice? De los gentiles. De los gentiles. ¿Quién es la iglesia de Cristo? ¿De qué está formada? De gentiles arrepentidos. El hecho de que una persona nazca en una familia cristiana, o sea, hijo de pastor, no quiere decir que ya es salvo. Porque es individual, es personal, es con Dios y cada persona. Por eso Dios nos habla, por eso hay un versículo que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como aquel día de Meribá. ¿Por qué? Porque se endurece el corazón cuando andamos nomás hablando, viendo, juzgando, sin tener una base firme para juzgar. ¿Qué es la base firme para juzgar? La palabra de Dios, el justo juicio de Dios. No somos nadie ni nada para juzgar a nadie, mucho menos a Israel, ¿verdad? Colosenses 1, 21, 22. Colosenses 1, 21, 22. Dice la palabra de Dios. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Haceros, gracias, amigo. Dice, ¿qué dice? Vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos de ánimo de malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha, irreprensible delante de él. ¿Y qué dice Efesios 2, 8 y 9? Y no lo sabemos, pero léelo, hijo, también para que vamos a ver qué es. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. No por lo que yo haga, no para que nadie llegue jactándose. Yo hice, yo porque yo le di al pobre,
yo porque di mucho diezmo, yo porque era muy bueno. ¿Ah, sí? Bueno, nomás Dios. Por eso recalco mucho que dice la palabra de Dios que no hay hombre o ser humano bueno que no peque. De una u otra manera, pero por más bueno que sea. Será bueno en unas cosas y en otras no. Dice, hablando de la reconciliación, 2 Corintios 5:18. Dice la palabra de Dios, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A cada creyente. Déjame decirte que eres el linaje escogido en segunda de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. A su luz admirable. Léemelo otra vez, mija, repítelo. Más fuerte, más. Mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. ¿Quién nos ha llamado? ¿Quiénes somos? Linaje escogido, nación santa. Estamos en el mundo, le dijo el Señor en Juan 17, hablando en la oración al Padre, dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Cuando ya Él entendió que iba a ser, o sabía que iba a ser entregado, hizo esa oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, el versículo, no me acuerdo, ¿verdad? Porque dice, ¿sabes qué? Ahora cuídalos tú, porque están en el mundo y no son del mundo, ¿verdad? Cuando estaba yo aquí, yo los cuidaba y los guardaba, pero a ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Estos que han creído en mí han nacido de nuevo, son nueva creación, es un nuevo pueblo de Dios, somos pueblo elegido, gente santa, por quien por nosotros mismos no, porque Dios así lo quiso hacer para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Vivir santamente, no santurronamente, santamente sabiendo qué es bueno y qué es malo y evitar hacer lo malo. ¿Por qué están los mandamientos? ¿Por qué están las reglas? No porque no las podamos hacer, sino porque las podemos hacer. Podemos caer en tentación y hacer lo que no debemos. Hay muchos que conocen la palabra de Dios y como si no la conocieran. ¿Por qué? Porque no les conviene entender o querer aceptar completamente las reglas que Dios estipula para que sea vivida por cada creyente. Cada creyente tiene el deber de vivir su vida santamente, alejado de maldad. Porque estamos en esta vida pasando una prueba para ver si somos merecedores de galardones. Ya tenemos la salvación, qué bueno, pero ¿cuántos galardones tienes? ¿Hasta dónde hemos obedecido la palabra de Dios? ¿Verdad? Porque ya nos reconcilió Dios con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos salvos, ya estamos justificados. Pero ¿qué estamos haciendo con todo ello? ¿Estamos publicando la palabra de Dios? ¿Estamos buscando a aquellos que realmente no conocen a Dios? ¿O es que no puedo? Hay muchas maneras en estos tiempos. Por medio de videos, por medio de mensajes, por medio de llamadas. Hay muchas maneras. No tiene que estar en un templo encerrado, porque el Señor no estaba encerrado en cuatro paredes. Por eso ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque vosotros sois sacerdocio santo, somos pueblo elegido. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, ¿qué? De las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Realmente qué estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Segunda de Corintios 5:18. Dice la palabra de Dios, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Y este es el Dios el cual nos reconcilia,
nos reconcilia así, ¿sí leíste? Ok, está muy bien. Romanos 8:34. Dice la palabra de Dios, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Todavía está Cristo, gracias amigo, intercediendo por nosotros. Todavía está trabajando. Hay algunas personas que no, yo ya, no. Mientras tengas aliento, aunque sea el último aliento que tengas, gloria a Dios, adelante. Dios está al tanto de tus necesidades. Dios está al tanto de tus enfermedades, de tus tribulaciones. Porque todos los santos han sido atribulados. En este mundo tendréis tribulación, dijo el Señor. Pero el galardón que nos espera en el cielo no es nada comparado con este gran peso. Es la gloria de la gloria venidera. No es nada comparado a la gloria que vamos a recibir, ¿verdad? Ya vimos que está a la diestra intercediendo. El que también intercede por nosotros. Versículos 35 y 39 de los mismos Corintios. Pero No tiene. no tiene, entonces me equivoqué. Perdón, segunda de Corintios 5, 19 y 20. Dice la palabra de Dios, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo así, no atribuyéndole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén, gracias amigo. Reconciliados con Dios, dice el Señor, oh Dios. Hay un himno muy bonito que dice esas frases, reconciliados con Dios. No es una obligación creerlo, pero sí debería de ser analizada cada palabra que viene en la Biblia, porque quizás nos revele la necesidad que tenemos, cada ser humano, de un Salvador. Yo te invito a que lo analices, lo pienses. Dice el versículo 11, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. ¿Quién? ¿Qué hemos recibido? La reconciliación. ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres tener la bendición de tener esa experiencia espiritual, divina? ¿Sabes qué? Depende de ti. Yo no te voy a insistir mucho. Ya nada más que expongo lo que dice la palabra de Dios. Porque dice Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, dijo Pablo, que habla resueltamente habla de él como debo hablar. Y es precisamente porque hablo lo que la palabra de Dios dice. Y no te estoy prometiendo, ni estoy prometiendo que sea algo mío. Estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 2 Corintios 6:1. Dice la palabra de Dios. Y así nosotros, como ayudadores juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no recibáis en vano la gracia de Dios. Versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. El día de salvación, gracias amigo. El día de salvación, aquí ahora el día de salvación, es cuando tú lo decidas. La salvación está allí, el Señor tiene la puerta abierta. ¿Qué es lo que necesitas si no conoces a Cristo, si no has aceptado, si no has entendido, si no has conocido, si nadie te ha explicado por qué es necesario tener a Cristo como nuestro único Salvador? Porque no hay otro camino. Él vino y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Derramó su sangre, murió, ciertamente, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Eso depende de ti, y como cristianos debemos tener en mente, y esto es para mis hermanos en general, que no es encerrarnos en un templo,
que no es encerrarnos, nada más enseñarnos en un cuarto, sino salir afuera, predicar abiertamente, en la calle, debajo de un árbol, donde se pueda predicar la palabra de Dios. Porque dice en Timoteo, predica, le dijo Pablo a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, habla, porque te será tomado en cuenta. Y es galardón muy grande cuando obedecemos. ¿Qué dice 1 de Pedro 2, 8 y 11? Ya mero terminamos, un poquito más y nos vamos. Unos 10 versículos más y nos vamos. No te creas, mija. Primera de Pedro 2, 8, 11. dice la palabra de Dios, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linajes elegidos, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblos de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Os exhorto, los pido que se abstengan de lo malo, en otras palabras. ¿Por qué? Porque dice 1 de Pedro 1, 15 al 17. Dice la palabra de Dios, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestras peregrinaciones. Al 18 y al 25, mira, ahí mismo. Siendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, el cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en amor hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Sécase la hierba y la flor se cae, mas la palabra de Dios, del Señor, permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No hay excusa, no hay pretexto. El que quiere oír, dice la palabra de Dios, que dijo el Espíritu, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice, ¿verdad? ¿Tienes oídos para oír? ¡Qué bien! Dice en 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Para la venida de quién? De nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. En 1 Corintios 5:21, ¿qué nos dice? Unos 2 últimos versículos y terminamos. ¿Lo tienes? ¿No tiene? No tiene. Porque lo tengo yo en 1 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, hizo pecado. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:21. Bueno, segunda de Corintios 5:21. Ya lo habíamos leído, ok. Dice, al que no hizo pecado,
Como el que no conoció pecado, hizo pecado para nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y luego tengo Salmo 100, versículo 3, y cerramos. El porqué de cada cosa tiene un porqué en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, reconocer que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo a nosotros, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Todo esto nos lleva a entender, gracias amigo, todo eso nos lleva a entender que Dios tiene la atención puesta en la humanidad. Ahora falta nada más hacer la pregunta, ¿cuánta atención pone la humanidad en aquel que es su creador? Aunque no le guste, aunque piense que viene de los extraterrestres, que esto y que el otro y que aquello, tantas falsas blasfemias hay en el mundo acerca de la palabra de Dios, pero no quieren aceptar que la Biblia es la verdad absoluta. Les guste o no les guste, la palabra de Dios es verdadera. Te invito a que analices, piensa, ¿quieres conocer a Dios más? Tú como cristiano, ¿cuánto estás obedeciendo a tu Señor? ¿De veras? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿O estamos pensando que hacemos lo correcto? ¿O la conveniencia nos gana? ¿Qué intención hay en tu corazón para con el Señor? ¿Qué intención hay en mi corazón? Eso no me toca a mí juzgarlo, ni a ti. De ti mismo sí, y de mismo sí, con el Señor. Te invito a que lo analices. Oremos porque luego se me va a olvidar también. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. No es un juicio, es una enseñanza. Tome lo que le sirva cada oyente y deje ir lo que no le sirva. Al final de todo, es tu palabra la que nos habla, Señor. Gracias por esta enseñanza. Te pedimos que sigas obrando en este tu siervo de manera que pueda seguir adelante predicando tu palabra. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, los que están alrededor del mundo, Señor, no nomás en este país, no nomás los de esta iglesia, sino todos, porque todos somos cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bendice pues a los oyentes, ve por aquellos que están en enfermedad, de tus hijos, de tu pueblo, tus misioneros, tus pastores, tus obreros, tus maestros, Padre. Ora en gran manera de que puedan ser esa luz que realmente debemos alumbrar en este mundo tan oscuro, Señor, lleno de maldad y de pecado. Ayúdanos a ser bendición, no jueces, porque no somos nosotros nadie para juzgar a nadie, pero sí para invitar a que te conozcan más, Señor, en tu Hijo Jesús y a tu Hijo Jesucristo. Bendice pues tu casa de oración, bendice tu familia, tu pueblo. Ponemos todo en tus santas manos, en Cristo Jesús. Amén.